Permiso solo hasta las 11:30. ¿Esa es la sorpresa? Bueno, en primer lugar, gracias a Sadi y a Raúl, en realidad Raúl Blas, que está de viaje. Él tengo entendido que también es de la promoción de ustedes. Raúl me dijo hace como 2 o 3 meses que quería invitarme para esta reunión. Y yo, por supuesto, con mucho gusto acepté. Y para mí es, digamos, un gran gusto verlos. Y debo confesar de los que están ustedes acá sentados, solo me acuerdo de las caras de unos cuantos, debo reconocer. Porque como dice Sadi, si dicto el curso de caña de azúcar, dicto un curso de malezas, dicto cursos de posgrado, etcétera, la verdad es que tantos alumnos que me es bien difícil recordarlos a todos. Me acuerdo, por ejemplo, de los muy buenos alumnos, de los muy malos alumnos, me acuerdo de los que por algún motivo se han distinguido por algo en especial, no voy a decir quiénes, ¿no? Si traía a mi ex, acordaba de mí. Además, muchos de ustedes me imagino que ya están casados y cuando muchos, no sé cuántos, ¿no? Y cuando están casados, entonces comienza la transformación. Entonces podemos ver que comienza el cuerpo a cambiar Así que, como digo, me da mucho gusto. Además, también me da mucho gusto ver que muchos de ustedes están trabajando en la Municipalidad de Lima Metropolitana porque veo que tienen el transporte público. Por eso es lo que digo, por la línea azul. Y bueno, ahora sí, ya seriamente, por favor guarden todos sus cuadernos, ¿no? Vamos a comenzar con un paso sorpresa. Realmente quiero saber primero qué tanto saben de lo que voy a preguntar y cuando termine voy a hacer otro paso para ver efectivamente si han aprovechado las enseñanzas, ¿no? Eso es lo que en realidad hacemos en muchos cursos. Por ejemplo, acá también en la universidad estamos ofreciendo un diplomado en uso y manejo seguro de plaguicidas. Y en ese tema, Javier Vázquez, no sé cuántos de ustedes lo conocen, es un entomólogo, el curso lo estamos ofreciendo ahorita en ICA. Y así hacemos. Primero, a los 25 profesionales, todos ingenieros, les tomamos un paso sorpresa. Y les decimos que no es calificado, solamente para saber en qué están. Y después, cuando termine el curso, obviamente tomamos un paso ya que es el que va a definir la nota que van a obtener, ¿no? Entonces, por eso les decía así un poco de broma que vamos a tomar un paso de entrada y luego de salida, ¿no? Bueno, en realidad el tema no es una sorpresa así grande, ¿no? Porque ¿de qué podría hablar? A ver, podría hablarles sobre el tema de manejo de malezas, sobre la fisiología, sobre caña de azúcar, etcétera. Ayer estuve en Piura, Lorenzo, me olvidé contarte que estuve en Cañabrava y me enteré que tú has estado haciendo muchos trabajos ahí en Cañabrava en el tema de suelos. Y después vamos a conversar un poco sobre ese tema porque hay muchas cosas que me preguntaban ellos y yo les decía, no, eso es algo que tiene que resolverlo Lorenzo, porque yo no sé si ustedes saben, pero aquí en el Perú hay más o menos 100.000 hectáreas de caña. ¿Cuántos de ustedes llevaron el curso de caña? A ver, para... Ah, bueno, tantos. ¿Tú también, Kenneth? Yo también, pero en aquellos tiempos. Gerí. Claro. Peralta, ¿en qué año terminaste? Uy, el año 60, cuando la escuela se transformaba en universidad. Ah, ok, cuando yo terminé en 61. Claro. Bueno, entonces, como digo, hay más o menos 100.000 hectáreas de caña. No ha cambiado mucho realmente, lo que sí ha cambiado es impresionante lo que está ocurriendo en Piura. En Piura hay 2 empresas, no sé cuántos de ustedes han estado o conocen. Una de ellas se llama Maple y la otra se llama Cañabrava. Maple es una empresa, vamos a decir así, de Estados Unidos, ¿no? Con, digamos, capitales americanos. Y Cañabrava es del Grupo Romero, el Banco de Crédito. Y la verdad que es impresionante, es algo que, bueno, a mí no me cabe ninguna duda, que no me cabía nunca, no tenía duda de que iba a salir adelante este proyecto. Pero si ustedes lo ven, Lorenzo, es algo impresionante. La caña tiene 10 meses y llega hasta arriba, en 10 meses. Y los suelos, no todos, pero la gran mayoría son arena. O sea, 98, 99%, casi 100% de arena. Y todo, por supuesto, con riego tonificado, o sea, riego por goteo. Entonces, es un desarrollo impresionante. Y ahí ya casi van a llegar a las 20.000 hectáreas. Bueno, de hecho, yo diría que para el próximo año ya van a tener 20.000 hectáreas. Y todo es para producir, no azúcar, sino para producir etanol anhidro, o sea, biocombustible.
porque desde hace 3 años aquí en el Perú es obligatorio mezclar la gasolina con 7.8% de etanol, y eso ayuda a disminuir la contaminación ambiental en general, ¿no? Y está demostrado que cuando mezclan la gasolina 7.8% con el etanol anhidro, no hay ningún problema con los motores, no hay que hacer ningún cambio. Y de hecho, antes de ayer, el jueves se reinauguró el grifo de la universidad a las 10 de la mañana, y si ustedes ven la invitación, dice que va a tener uno de gas natural, o sea, una surtidora de gas natural, y uno de gasohol, G-A-S-O-H-O-L, porque si ustedes van a los grifos ahora en el Perú, si se fijan con cuidado, van a ver que la mayor parte ya cambiaron y dicen gasohol, ya no dice gasolina nada más, sino dice gasohol, porque como repito, es obligatorio hacer esta mezcla. Bueno, todo esto les menciono relacionado al curso de caña de azúcar, pero claro que también podríamos hablar sobre el tema de las malezas, el tema de los herbicidas, podemos hablar de lo que es la fisiología, etcétera. Pero yo he querido escoger un tema que sea algo mucho más práctico, mucho más real y más actual, podríamos decir así, y tiene que ver con la oferta de alimentos. O sea, ¿cómo hacemos para que en el Perú, se pueda ofertar más de los diferentes cultivos que se desarrollan aquí en el Perú, en la costa de la sierra y la selva? Entonces, siempre uno pregunta, ¿cómo se puede hacer para producir más? O sea, tener más rendimiento de algún cultivo. ¿Cómo tengo más papa? ¿Cómo tengo más azúcar o caña? Entonces, hay solamente 3 posibilidades. Una es incrementar las áreas de cultivo, pero eso significa irrigaciones, desvíos de ríos, grandes reservorios, es decir, es un trabajo bastante complicado. Traer agua de la cuenca del Atlántico, pasarla al Pacífico, como el caso de Olmos, por ejemplo. Pero a ver, Kenneth, tú no me vas a dejar mentir. ¿Desde hace cuánto tiempo que tú has escuchado el proyecto Olmos en el Perú? Mira, ¿Toda la vida? Toda la vida, pero tiene más de 100 años como propuesta. Claro, por eso digo, es un proyecto, pero que es casi, podríamos decir, el primer proyecto, creo, en el Perú, en que se va a traer agua de la cuenca del Atlántico y traerla al Pacífico, a la zona de la costa para irrigar, 40, 50 mil hectáreas. Entonces es costoso y es de largo plazo, entonces es complicado. La otra posibilidad es que en las tierras que tenemos actualmente, mejorar los rendimientos. Y eso es lo que hacen ustedes, nosotros, los ingenieros agrónomos y el resto de los que trabajamos en agricultura. Y la tercera posibilidad, ¿cuál sería? La combinación de A y B, o sea, las 2 posibilidades. O sea, hay que hacer las 2 cosas, hay que incrementar las áreas. Entonces, una de esas, esas posibilidades es justamente estos 2 proyectos de caña en la zona de Piura. Entonces estamos hablando de 2 proyectos, como dije ya, de 20.000 hectáreas, en un área donde no había nada. Bueno, cuando digo nada es una exageración, habían algarrobos. Pero esos algarrobos, como Lorenzo debe haberlo visto bien cuando visitó la zona de Cañabrava, y yo lo he conocido eso en el año 2004-2005, porque un grupo de acá de la universidad y otros de fuera, amigos que trabajan en caña de azúcar, somos los que hicimos el estudio para entregarle a Maple y que Maple tome la decisión de hacer el proyecto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ese es un ejemplo de una zona donde habían algarrobos, pero la gente que vive en esa zona, que es entre Sullana y Paita, el río Chira corre por la margen derecha de la carretera, en esa zona suben el agua y la ponen en grandes reservorios. Y lo que hacen es irrigan toda esta zona. Pero, repito, ¿quién vive en esa zona? Los pueblitos que hay en esa zona, a lo largo de esa zona, es gente muy pobre. No tienen ni para comprar, ni siquiera petróleo, ni gasolina, ni nada. ¿Y con qué cocinan? Con leña. ¿Y la leña de dónde viene? De los algarrobos. ¿Y de dónde? No de las ramas laterales, donde uno poda y saca la rama. Sacan el entero, el tronco principal. O sea, realmente es un crimen, pero bueno, es un crimen, pero es gente que por necesidad lo hace. Entonces sacan el tronco principal y se acabó el algarrobo. Entonces cuando yo fui a esa zona la primera vez, más o menos en el año 2005, me quedé sorprendido como en la carretera que va entre Paita y Sullana o entre Piura y Paita, ustedes ven los burros jalando carretas, cargamentos así de algarrobo. Y pasa por ahí el carro policial, el carro de la policía, y se saludan. O sea, no hay ningún control, a pesar de que efectivamente está prohibido. Pero repito, es un tema social, ¿no?
Entonces es difícil explicar. Pero bueno, lo que quiero decir es que con estos dos proyectos, que significa nuevas áreas, estamos hablando de una zona, vamos a llamar así, árida, completamente árida, que ahora es verde. Es parecido a lo de Virú, por ejemplo. Lo de Virú, si no hubiera sido por el proyecto Chavimochi, esa zona, en la época que cuando con Kenneth viajábamos al norte, uno iba hacia el norte y pasaba por Chao, Virú, ¿no? Todo era arena. Arena, o sea, es cierto. No había nada. Es cierto. Pero ahora pasan ustedes por esa zona y todo es verde. Entonces eso es de nuevo incorporar nuevas áreas. Entonces es difícil, pero unas más largas, o sea, unos demoran más y otros demoran menos. El tema de Virú es algo realmente impresionante. Y lo mismo este ejemplo que repito, en el caso de la caña. Entonces estamos hablando de una zona donde había algarrobos, pero que ya no hay porque la gente lo ha sacado, y lo que Cañabrava y Maple ha terminado de sacar ya es lo último que quedaba prácticamente. Pero como hay muchas zonas, tanto en la zona de Cañabrava como en Maple, zonas donde no se puede sembrar caña porque son, digamos, hondonadas o porque son zonas de topografía muy accidentadas, una de las cosas que yo recuerdo que nuestro grupo recomendó, y ahora que estuve en Piura, con la gente de Cañabrava les he insistido también, es que en esas zonas donde no se puede sembrar caña, lo que tienen que hacer, lo que deben hacer ellos para ayudar también a las poblaciones, es crear parques. Entonces poner riego tecnificado, que lo tienen ahí, y sembrar algarrobos. Entonces sembrar algarrobos y la gente va a tener sitios de recreación. Entonces estamos hablando de tener una zona verde, que eso significa mejorar el ambiente, estamos hablando de parques recreacionales y sobre todo estamos hablando de mano de obra. Estamos hablando que la gente le están dando trabajo que puede, digamos, mejorar su situación económica. Lo único que se quejan ellos ahora, lo único que se queja la población, y he conversado con varios de ellos, es cuando la caña va a llegar a cosecha y cortan. Entonces, bueno, no les puedo explicar todo lo largo porque es cosecha mecánica, pero vuelan el cogollo, es un equipo de cosecha que vuela primero el cogollo y después va cortando los tallos. Los troza en pedazos así más o menos 15 centímetros o 20 centímetros, los mete a una carreta y esa carreta después va a un camión más grande y ese camión grande ya va a la fábrica donde mueren. O sea, realmente es impresionante, es algo digno de verse realmente, es impresionante. Y todo, repito, con riego por goteo, con fertilización incorporada, ¿no? De modo que eso es algo realmente excelente. Bueno, pero todo esto, como repito, es un proyecto interesantísimo y la gente lo único que se queja es que cuando vuelan el cogollo, entonces cae al suelo y el problema es que se queda toda esta, digamos, esta materia orgánica, vamos a llamarlo así, que se va a convertir en todo caso en materia orgánica, y tienen ellos dificultad después para mover el suelo para la siguiente soca, o para fertilizar, o para controlar la maleza, o sea, les estorba, podríamos decir así. Entonces, ¿qué hacen? Queman. Entonces dejan que se seque y queman. Entonces yo he tomado fotos justamente ayer, donde se ve los campos que tienen más o menos 40 hectáreas cada campo, porque esa es la unidad de riego, y ven ustedes negro todo. ¿Por qué? Porque cenizas. Entonces eso les ayuda a ellos desde el punto de vista del manejo del cultivo, pero afecta a la población porque la ceniza con el aire se va a sus casas. Pero eso es algo secundario. Entonces, en resumen, estamos hablando de mejorar el ambiente, estamos hablando de darle trabajo a la gente, o sea, son todas ventajas. Y estamos hablando de un sitio donde no hay otra posibilidad de hacer nada, porque en arena, con riego por goteo, que es costoso, yo no me voy a poner a sembrar rabanito, entonces ni voy a poner a sembrar otros cultivos que no son rentables. Diferente sería la situación de, por ejemplo, dedicar tierras agrícolas aquí en el Perú, por ejemplo, lo que se siembra maíz o lo que sea, y sembrar maíz, no para obtener, digamos, el grano o para tener choclo, sino para después hacer biocombustible a partir del maíz. Eso se hace, ¿saben dónde? En Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, ¿ustedes saben cuántas hectáreas de maíz se siembra cada año? ¿Alguno de ustedes tiene idea? 50 millones de hectáreas, que si lo comparan con el área agrícola del Perú, me imagino que ustedes saben que el área agrícola del Perú es, ¿cuánto? 5 millones de hectáreas. Estamos hablando de área que está siendo trabajada constantemente. Adelante. Adelante. ¿Qué curso, por favor? ¿Qué curso? No, ese es el otro salón. El rezagado. Así les digo yo. Ahora cuando llegan tarde me pongo bien serio. Cuando llega tarde, ¿qué curso? No, es más allá. Si no me acerco y le digo mucho gusto, yo soy el profesor de curso. Bueno, y a veces estoy ya me olvidé de que estábamos hablando de... 50 millones. Sí. 50 millones de hectáreas de maíz en Estados Unidos, se tiene en Perú 5 millones de hectáreas de todos los cultivos.
Bueno, obviamente el Perú, como conversábamos con Lorenzo hace un instante, el Perú no es un país agrícola, el Perú es un país minero. Entonces la bonanza económica del Perú se debe a la minería y no se debe a la agricultura. La agricultura claro que ayuda, pero entonces como no somos un país agrícola y las áreas agrícolas son pocas, digamos, entonces pocas, 5% de todo el territorio nacional, nosotros como agrónomos tenemos que esforzarnos en sacarle el jugo a esas tierras agrícolas. Y sacar el jugo quiere decir trabajarlos con eficiencia. Entonces esa es, digamos, un poco la introducción que quería mencionar. Entonces, como siempre digo yo, ¿qué hacer, por ejemplo, nosotros como agrónomos, qué hacer para mejorar los rendimientos? Porque nosotros no tenemos que preocuparnos de incrementar las áreas porque ese es trabajo de los